La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. En un pequeño apartamento en el último piso de un edificio antiguo, Daniel se encontraba sentado frente a la ventana, mirando el horizonte con el corazón lleno de preocupaciones. Era uno de esos días en los que el mundo parecía más pesado de lo normal, uno de esos días en los que cada pensamiento era una carga y cada emoción, una tormenta. Durante semanas, Daniel había estado lidiando con problemas que parecían no tener fin, dificultades económicas, conflictos en su trabajo, discusiones familiares, y un sentimiento profundo de que estaba perdiendo el control de su vida. El estrés se había convertido en un compañero diario, uno que no lo dejaba dormir, que le robaba la paz y que lo hacía imaginar escenarios negativos que aún no habían ocurrido. Mientras observaba el atardecer, sintió que la ansiedad le oprimía el pecho. Su respiración se volvió más rápida, y su mente empezaba a repetirse la misma pregunta que lo acompañaba día y noche. ¿Y si todo sale mal? Pero esa tarde, algo distinto ocurrió. En medio de su angustia, su teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de su madre. Hijo, deja de cargar todo tú solo. Confía en Dios. Él nunca falla. Daniel cerró los ojos. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero hoy parecían tener otro peso, otra luz. Algo dentro de él le recordó que no podía seguir viviendo así, permitiendo que sus pensamientos fueran los dueños de su paz. Quizá era momento de detenerse, escuchar y soltar. Se levantó lentamente, tomó un vaso de agua y se sentó en el sofá. Respiró hondo, intentando calmar su mente inquieta. Recordó lo que una vez leyó de los estoicos: no sufras por lo que aún no ha ocurrido. Pero él, como muchos, vivía anticipando desastres, imaginando el peor final incluso antes de empezar. El silencio del apartamento lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, intentó simplemente estar presente. Se preguntó: ¿cuántas de mis preocupaciones realmente han ocurrido? ¿Cuántas existen solo en mi mente? Mientras reflexionaba, abrió su viejo cuaderno donde solía escribir cuando necesitaba claridad. Las primeras palabras que escribió fueron sencillas pero poderosas. Dios, no puedo con todo. Te lo entrego. Y al escribirlo, sintió una ligera liberación. Como si finalmente aceptara que no tenía que cargarlo todo solo. Que había un poder más grande, una fuerza divina que guiaba sus pasos incluso cuando él no lo sabía. Recordó otra enseñanza estoica que siempre ignoraba. Lo que no puedes controlar, debes soltarlo. Y entendió cuántas veces había intentado controlar lo incontrolable, las decisiones de otros, los tiempos, los resultados, los miedos del mañana. Por un instante, Daniel dejó de pensar en el peor escenario y comenzó a preguntarse: ¿y si confío? ¿Y si entrego mis miedos en manos de Dios? Cerró el cuaderno y miró nuevamente por la ventana. El cielo había oscurecido, pero en el horizonte brillaba la primera estrella de la noche. Sintió una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era pequeña, frágil, pero real. Entendió que esta era la primera lección. Cuando el mundo te aplasta, detente. Respira. Suelta lo que no depende de ti. Y confía en Dios. Esa noche, sin saberlo, Daniel estaba dando el primer paso hacia un cambio profundo, una transformación interior guiada por la fe y la sabiduría antigua del estoicismo. Después de reflexionar sobre las enseñanzas iniciales, Daniel se sentó en un rincón tranquilo de su habitación, respirando profundamente mientras recordaba los desafíos recientes que lo habían llenado de ansiedad. Las preocupaciones parecían multiplicarse: trabajo, relaciones, decisiones importantes. Sin embargo, esa noche decidió aplicar una de las lecciones más poderosas del estoicismo: no todo está bajo nuestro control, y la serenidad surge al aceptar lo que no podemos cambiar y confiar en Dios. Cerró los ojos y comenzó a enumerar mentalmente cada situación que lo tenía inquieto. No para obsesionarse con ellas, sino para observarlas objetivamente. Reconoció qué aspectos dependían de sus acciones y cuáles estaban más allá de su alcance. La mayoría, se dio cuenta, no estaban completamente en sus manos. Este simple acto de discernimiento le permitió sentir un alivio inmediato, como si un peso invisible comenzara a levantarse de sus hombros. Recordó entonces las palabras de los filósofos estoicos: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cada pensamiento negativo que había tenido sobre su futuro o sobre los errores del pasado era una construcción mental, una narrativa que podía elegir cambiar.
Daniel respiró hondo y reemplazó la preocupación con aceptación, dejando espacio para la confianza en un plan mayor, guiado por Dios y por la sabiduría que había cultivado. Para profundizar su práctica, Daniel tomó un cuaderno y empezó a escribir sus preocupaciones. Luego, al lado de cada una, anotó una acción posible que sí estaba bajo su control y, finalmente, junto a aquellas que no podía cambiar, escribió: «Lo dejo en manos de Dios». Este pequeño ritual no solo le dio claridad, sino también un sentido de paz. La responsabilidad humana tenía límites y la confianza divina llenaba los vacíos. Mientras escribía, Daniel se permitió sentir gratitud por los momentos de aprendizaje que cada desafío le había otorgado. Cada dificultad se convertía en una lección de paciencia, fortaleza y humildad. Entendió que el estoicismo no es frialdad emocional, sino una guía para manejar las emociones de manera consciente y responsable. La preocupación excesiva se transformaba en acción consciente o en entrega confiada. Finalmente, cerró el cuaderno y se recostó en la cama. Sintió cómo la tensión acumulada durante días comenzaba a disiparse. Su mente, antes inquieta y dispersa, ahora estaba clara, enfocada y tranquila. Comprendió que confiar en Dios y en el flujo natural de la vida no significa inacción, sino equilibrio entre esfuerzo y aceptación. Cada pensamiento consciente antes de dormir reforzaba su resiliencia y le preparaba para enfrentar el día siguiente con serenidad y determinación. Daniel se durmió con una sensación de liberación. Cada preocupación que había soltado esa noche representaba un espacio abierto para la paz interior, la claridad y la fuerza. Confiar en Dios y en su propia capacidad de discernimiento le había enseñado una lección esencial: la libertad emocional no depende de lo que sucede, sino de cómo elegimos responder a ello. La mañana llegó con un cielo despejado y rayos de sol que iluminaban suavemente la habitación de Daniel. Después de una noche de reflexión y entrega, despertó con una sensación de calma profunda que hacía tiempo no experimentaba. Había aprendido que soltar las preocupaciones y confiar en Dios no implicaba pasividad, sino un equilibrio entre acción consciente y aceptación de lo que no se puede controlar. Al levantarse, comenzó su rutina diaria con determinación y claridad. Cada tarea que realizaba ya no estaba acompañada de ansiedad o miedo al fracaso. La confianza en Dios, combinada con la comprensión estoica de los límites de su control, le permitía actuar con eficacia y paz interior. Sabía que podía influir en sus decisiones, en su esfuerzo y en su actitud, pero que los resultados finales no estaban completamente en sus manos. Mientras preparaba su desayuno, recordó los momentos en que la preocupación lo había paralizado en el pasado. La mente inquieta y los pensamientos repetitivos lo habían mantenido atrapado, incapaz de disfrutar del presente. Hoy, en cambio, cada acción estaba acompañada de conciencia y gratitud. Cada gesto, desde servir un café hasta organizar su escritorio, se convirtió en un acto de presencia plena y enfoque. El estoicismo le enseñaba que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación. Más tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, Daniel meditaba sobre los desafíos que podría enfrentar ese día. En lugar de anticipar problemas con ansiedad, los visualizó con serenidad, preparándose para abordarlos con paciencia y determinación. Cada pensamiento negativo era transformado en un recordatorio: haz lo que está en tus manos, confía y deja ir lo demás. Esta frase se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que la preocupación excesiva es inútil y desgastante. Al interactuar con colegas y clientes, notó un cambio en sí mismo: su comunicación era más clara, su paciencia más profunda y su empatía más sincera. La confianza en Dios y la aceptación de los límites de su control le permitían responder con sabiduría y sin reactividad emocional. Cada acción estaba alineada con sus valores y con la intención de vivir con integridad y propósito. Al finalizar la jornada, Daniel se sentó nuevamente en su rincón de reflexión. Revisó mentalmente su día, reconociendo logros y aprendizajes, pero sin juzgar los resultados. Agradeció los desafíos, las oportunidades y la capacidad de mantenerse equilibrado ante cualquier circunstancia. Comprendió que la serenidad no proviene de eliminar los problemas, sino de cultivar una mente entrenada para enfrentarlos con confianza y fe. Antes de dormir, repetía mentalmente sus afirmaciones de confianza y entrega: confío en Dios, actúo con sabiduría y dejo ir lo que no puedo controlar. Cada noche, al practicar esta rutina, fortalecía su resiliencia y su capacidad de vivir en paz, sin que la preocupación dominara su existencia.
Daniel entendió que la vida plena no depende de la ausencia de dificultades, sino de la habilidad de manejarlas con calma, acción consciente y fe. Con esa certeza, cerró los ojos y se permitió descansar, sabiendo que cada día que vivía con confianza y serenidad lo acercaba a una vida más equilibrada, significativa y libre de la carga de la preocupación constante.